EB2 NIW por interés nacional. Es un proceso de residencia permanente. Entonces es un proceso que le permite a usted tener una green card y poder venir a Estados Unidos. Primera cosa que piensen es, no necesito de un sponsor, puedo hacerlo solo. Y el tip en general es, tengan una buena estrategia y contraten a un buen abogado. Bienvenidos otra vez a Voces Inmigrantes, el podcast en el que les estamos ayudando a descomplicar todas las leyes de inmigración para que aprendan de todo tipo de proceso de inmigración en Estados Unidos. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Tamis Gärtner. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un tema especial. Muy especial y muy buscado. El tema de hoy será acerca del proceso de inmigración llamado la EB2 NIW por interés nacional. Es un tema de que muchas personas están conociendo o de los últimos años está popularizándose. Y entonces la idea es hablar un poco más de los criterios y qué es la EB2 por interés nacional. Así es. Recuerden que la EB2 es un proceso de residencia permanente. Entonces es un proceso que le permite a usted tener una green card y poder venir a Estados Unidos y vivir aquí y trabajar aquí también. A usted, a toda su familia, pero muchas veces las personas se confunden y piensan que es un proceso o muy difícil o muy sencillo y es algo más o menos en la mitad. Tenemos bastantes criterios y queremos que ustedes, como dijo Tamis, entiendan específicamente qué necesitan y cómo poder entonces prepararse para hacer el proceso. Pero antes de entrar en nuestro tema específico, queremos hablar hoy de noticias nuevamente. Queremos entrar a que ustedes sepan un poquito de lo que está pasando en el mundo de inmigración. Exacto. Entonces, voltamos a las noticias del mundo de inmigración. Recuérdense que las noticias están siempre cambiando, están actualizando. Entonces, si tienen alguna duda específica, que entren en contacto. Pero la primera noticia de la semana sería un anuncio extremadamente importante acerca del proceso de parole. La administración de Biden anunciaron que hay como 500,000 personas que pueden calificar en este proceso, que sería básicamente un proceso para legalizarlos y dar la opción de hacer como un green card, una residencia de todo de acá de los Estados Unidos. Y entendemos que es un tema un poco sencillo porque muchos están como pensando, no califico o no entraron legalmente, pero ahí están legalizados. Entendemos, pero ¿cómo se cualifica a este tipo de proceso? Entonces, si ustedes ya han escuchado ese término, el parole, es difícil traducirlo a español y creo que ni siquiera inmigración lo traduce a veces, pero es básicamente un permiso para quedarse en el país. Y dijeron que hay 3 requisitos principales para que usted pueda entonces calificar para el proceso. El primero es que haya entrado ilegalmente a Estados Unidos, que no haya tenido visa al momento de entrar a Estados Unidos. El segundo es que haya entrado a Estados Unidos hace 10 años. Ahora, este anuncio lo dieron en junio del 2024. Entonces, tuvo que haber entrado a Estados Unidos antes de junio del 2014 y tiene que permanecer en Estados Unidos durante ese tiempo. Si salió más de una vez, ya tal vez no va a calificar por diferentes razones. Y el último es que esté casado o casada con un ciudadano o ciudadana de Estados Unidos. Este requisito también es importantísimo porque no significa que desde el 2014 tenían que estar casados, sino antes de junio del 2024. Entonces, por ejemplo, se entró a Estados Unidos en el 2000, pero se casó en mayo del 2024. Califica. Porque cubre los requisitos con tal de que haya entrado sin visa. Así es. Entonces es importante saber para qué sirve el parole en este caso. El parole le va a dar una entrada legal en el país y ahí abre la puerta para hacer lo que llamamos de un ajuste de estatus, que sería la green card de acá. Entonces este proceso es importante porque no tendrán que hacer lo que llamamos de un perdón o una entrevista en su país. Podrán hacer todo de acá y buscar su residencia de los Estados Unidos. Entendemos que es un anuncio que están como todavía anunciando los procesos y cómo será. Entonces, si piensan que califican o que conocen a alguien que tal vez califica, por favor, entren en contacto porque es muy probable que en las próximas semanas estarán actualizando el proceso, los formularios, los costos y todo. Correcto. Perfecto. ¿Qué otra noticia tenemos? Bueno, la próxima es acerca del tema que estamos hablando hoy, que es la EB2 por interés nacional.
Y básicamente queríamos mencionar las estadísticas. Estadísticas. ¡Wow! Del año pasado y del año anterior, que sería de 2022 a 2023, acerca de la EB2 por interés nacional. ¿Cuántos aplicaron y cuál es la tasa de aprobación? Recuerdan que esta tasa de aplicación es de inmigración, cuántos están aprobando basándose en los números que tienen pendientes. No es una tasa que aplica a ti específicamente en su caso. Esto tiene que determinar un abogado de acuerdo con sus calificaciones y su proyecto. Entonces, eso es nada más un percentual de cuántos están aprobando de año a año. Entonces, primero, de 2022 a 2023, hubo un aumento en las aplicaciones de la EB2 por interés nacional de 81%. Wow, bastante. Es un aumento tremendo. Imaginamos que es porque están como vendiendo más y anunciando más este tipo de proceso, pero hay un aumento de un año a próximo año, 81%, es mucho. Y interesante es que la tasa de aprobación de cuántos ellos aprobaron de estas aplicaciones ha reducido. Estaba 90% de los casos y ahora pasó a 80% de los casos. Wow. Y es como un número un poco preocupante porque imaginamos que es como una indicación que la migración está más criteriosos en la EB2 por interés nacional. Anteriormente es muy probable que aprobaron mucho más, pero ahora están como identificando un poco más los criterios y califican enviando RFEs, pedidos de evidencias. Entonces es importante saber que no es una garantía. Sí, es un caso muy bueno, pero que todavía la inmigración más y más están como evaluando con más detalle los casos. Así es curioso porque casi siempre se ve ese mismo tipo de proceso con inmigración. Cuando vemos que están solicitando más de algún tipo de visa o de proceso, las aprobaciones empiezan a bajar. Así. Piénsenlo también con las visas de turista, ¿no? Casos como en mi país, en Colombia, empezaron a subir tantas las solicitudes de visa de turista que las fechas de entrevista están demorándose muchísimo. Pero el problema es que sí, se demoran 2 años en poder tener su entrevista y a los 2 años les dicen negado. También está bajando ese porcentaje de las personas que están siendo aprobadas. Entonces es difícil y verlo en este caso de la EB2 por interés nacional es importante también pensar, bueno, tal vez no simplemente envío mis formularios y después espero a que me den más solicitudes, más evidencia porque van tal vez a ser negados en el sentido de que si no calificaban desde el inicio. Pienso yo que a veces, pues, los oficiales que revisan los casos son seres humanos. Así. Y también dicen, si no siento que este caso va para ningún lado, pues toman una decisión. A veces puede parecer injusta, pero toman la decisión de negar. Y por eso siempre decimos la importancia de un plan, una estrategia. Así es. Y la idea de hoy es de verdad explicar de una forma general a los criterios y cómo preparamos. Pero antes, más una noticia. La última. Entonces, tenemos un caso de una corte federal de Estados Unidos. Es una corte de distrito, entonces no quiere decir que sea una corte pues para todo el país. Y lo que pasó fue que una persona entrando por la frontera de Estados Unidos, los oficiales de la frontera decidieron revisar su celular y buscar información dentro del celular, tal vez conversaciones en WhatsApp, correos electrónicos, perfil en Facebook, información pública pues que tenían en su celular. Y eso pasa muy a menudo, ¿no? Pero el juez lo que dijo fue que este tipo de caso no podía hacerse, o este tipo de búsqueda o requisa no podía hacerse a menos que el oficial de la frontera tuviera una orden judicial y causa probable. Esto es muy importante para las personas que están entrando a Estados Unidos, porque tenemos ese miedo siempre. Me van a revisar no solo mi maleta, sino que también van a revisar mi celular y la información que tengo. Entonces, importantísima la noticia porque garantiza muchísimo más la privacidad de las personas. Ahora, el que no aplica en todo el país, pues es difícil, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, tiene que pensar que el oficial tiene que haber causa probable para entonces buscar su teléfono. Si abren su maleta y ahí tiene alguna documentación, alguna indicación que viene para quedar o está entrando con segundas intenciones, ahí es el momento que él puede decir, tengo ahora la causa probable, pasa a su teléfono. Entonces, tomar cuidado. Imaginamos que siempre hay un cambio de lo que quieren hacer cuando vienen, pero entrar con la intención correcta y siempre están preparados
a viajar de acuerdo con esta intención. Así entonces, es importante. Bueno, entonces, los anuncios ahí están. Y entramos entonces en la discusión, el tema principal, lo que todos quieren saber, que es la querida EB2 por interés nacional, o muchos llaman de la EB2 NU en español o portugués. Y la idea básicamente que queremos explicar de inicio de la EB2 por interés nacional, como Mauricio mencionó, es un proceso a la Green Card, de inmigrar a los Estados Unidos. Y segundo, es un proceso que hay como 2 calificaciones que tiene que probar, o dos partes. La primera es la EB2 normal, la EB2, y al otro lado tenemos la interés nacional, el perdón o la isención de una empresa que está le ofreciendo. Entonces es una opción popular, porque la primera cosa que piensen es, no necesito de un sponsor, puedo hacerlo solo. Sí, pero esto es un criterio independiente que tiene que probar por qué califica a la isención. ¿Así es? Así es. Y la ley de inmigración obviamente la tenemos en la ley, la tenemos codificada, como tal vez se escucha mucho de los países latinos, pero también la ley de los Estados Unidos la crean los jueces. Y los jueces en sus sentencias, decisiones o en los juzgados que hacen, pues ellos toman decisiones que pueden afectar la ley como va a continuar. Hay una de estas sentencias que se llama el caso de Danazar, que tiene 3 criterios específicos que establecieron este interés nacional y que explican que si la persona quiere una visa EB2 y pedir esta exención de interés nacional, esta manera de no necesitar un empleador, entonces tiene que cubrir unos 3 requisitos. Entonces queremos hablar específicamente hoy también de este caso para que ustedes sepan cómo calificar no solo la EB2, sino también a este interés nacional y tengan una buena idea de cómo prepararse y qué estrategia hacer para su propio caso. Perfecto, ahí está entonces muy claro qué vamos a explicar, la ley que aplica. ¿Usan el término precedente? Precedente judicial. Precedente, entonces ahí está. El caso precedente de la EB2 por interés nacional. Empezamos entonces básicamente con la primera parte del análisis, que es EB2. El EB2 es una evaluación objetiva. Objetiva, donde tiene que nada más probar que tiene un de esos 3 de la ley. El primero es un grado avanzado, y ahí es un título, lo que llamamos en inglés un bachelor's. Cada país tiene un término diferente, título, licenciatura, que sea. Un grado de 4 años es lo que piden. Y después de ese grado, 5 años de experiencia laboral en la misma área que estudió. Esto es una forma de calificar. Otra forma es que tiene lo que llamamos de un maestrado, una maestría formal, o entonces un PhD. Ese es el doctorado. Entonces ahí puede decir nada más tiene una maestría formal, y ahí podría ya calificar y pasar. Entonces esto es la primera, maestría o más, la licenciatura o un título más 5 años de experiencia en la área. ¿Y la tercera cuál es? Entonces, antes, rápidamente, hay una confusión grandísima, sobre todo entre los latinos también, sí. con la maestría. ¿Qué es lo que pasa? Escuchamos de especializaciones, escuchamos de el posgrado, pero el posgrado tal vez no es específicamente una maestría. En algunos países le llaman el magíster. Ese magíster de 2 años, casi siempre son 2 años, es lo que necesitamos, que es el equivalente a esa maestría dentro de Estados Unidos. Así ustedes tengan 5 especializaciones de 1 año cada una, tal vez no nos va a contar como una maestría estrictamente pues aquí en Estados Unidos. Entonces es importantísimo esa. Perfecto. Esto es súper importante recordar. A veces los dicen, no, tengo una maestría, pero no es necesariamente una maestría. Y normalmente hacemos lo que llamamos de una equivalencia para determinar qué es exactamente ese diploma que tiene o certificación equivalente en los Estados Unidos. Así es. Y ahí es. Perfecto. Y sí, la tercera, entonces, las habilidades excepcionales. Aquí no tenemos que demostrar tanto que tenemos pues un título o un pregrado, posgrado, maestría, como quieran llamarlo. Pero inmigración dice, mire, si usted me puede demostrar que sus habilidades son de una manera excepcional por diferentes criterios, entonces yo puedo considerar que usted también se merece una EB2.
Son 7 criterios en total y tenemos que demostrar 3 o más. No solamente eso, también nos va a decir qué hay que hacer después de encontrarlos, pero básicamente estos 7 criterios incluyen ciertas cosas. Que usted tenga 10 años o más de experiencia en su área laboral, en lo que usted se ha dedicado por toda su vida. Que usted pueda ser parte de alguna asociación, ya sea profesional o alguna sociedad, algo que le ayude a usted a avanzar en su propia carrera, que usted pueda mostrar que tiene certificaciones o diplomados, ya no diplomas pues como tal de una universidad, pero diplomados en los que se certifica usted, que usted también tiene licencias, en fin. Estos 7 criterios, con tal de que usted pueda mostrar que cubre 3, entonces puede decir, listo, cubro el requisito de habilidades excepcionales, pero no es simplemente aquí están los documentos de los 3. ¿Qué más hay que hacer también? Y ahí es un punto muy importante que el oficial no va a parar ahí en las cajitas, que va a decir, el oficial es obligado a hacer como una evaluación balance. Como un balance. Un balance de los criterios que ha aprobado y si esos criterios prueban de verdad o son una prueba real de que es una persona con una habilidad excepcional. Entonces, si tiene nada más un diploma, una certificación y un archivo, es posible que dicen no es suficiente decir que es un profesional con esta habilidad excepcional. Entonces, ahí tiene una cierta subjetividad del oficial para decir no califica. Entonces es importante decir cuanto más criterios mejor y también cuanto más experiencia, más pruebas que tenemos, también mejor en este lado. Sí, y sigo pensando, alguien me va a decir no es balance, es equilibrio, pero pues equilibrar todos los puntos. Pero perfecto. Bien, entonces tenemos la parte de B2 completa. Uno de estos 3 criterios se lo probamos al oficial de inmigración y sabemos que tenemos entonces ya nuestra parte EB2. Pero ahora sigue la parte también más importante de este proceso, que es la exención de interés nacional. Que podamos demostrar que no necesitamos de un empleador y que podamos demostrar que lo que nosotros vamos a hacer le interesa realmente al país. La primera de estas partes que, nuevamente, el caso de Danazar, esta sentencia de un juez federal de aquí de Estados Unidos, explicó que la primera cosa que tenemos que demostrar es que el proyecto que vamos a hacer en Estados Unidos tiene mérito sustancial y que es de importancia nacional. Ahora, Tamis habló antes de los temas o de los criterios objetivos. Aquí estamos con los criterios ya subjetivos. Ya entonces tiene que ver más que todo con lo que nosotros podemos lograr demostrar. Entonces, mérito sustancial e importancia nacional, Tamis. ¿Cómo podríamos definir eso? Son palabras sin sentidos, de verdad, Sí. sin definición. Pero la idea es probar que su proyecto de trabajo o su trabajo que tiene intención de hacer acá en los Estados Unidos hay un mérito sustancial, entonces va a beneficiar de alguna forma la profesión, personas, el mercado americano, economía, que sea. Por otro lado, tiene que probar que hay la importancia nacional de este proyecto. Entonces ahí es importante mencionar que no es como una importancia en el territorio completo de los Estados Unidos, pero tenemos que probar que habrá una importancia en su área de trabajo. Entonces, si es nada más en un estado, ¿cómo que esto va a beneficiar este estado? Va a generar empleos, va a generar como dinero, impuestos, va a beneficiar de una forma académica. Entonces, todo esto podemos juntar y argumentar, pero es importante decir, es argumentar y buscar las evidencias que pueden apoyar ese argumento de que de verdad es importante. Ahora, en este punto, ¿hay ciertas profesiones que son mejores o cómo es? Buenísima pregunta. Realmente no hay una lista específica de si se encaja en una de estas profesiones, ya ganó el caso. No la hay. Obviamente hay temas de interés nacional y ahí es cuando cambia nuestro enfoque. Nuestro enfoque no es, tú eres, un profesor en una universidad, no calificas, pero si eres un ingeniero, calificas. No, realmente, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, ¿qué necesita Estados Unidos hoy? ¿Cuál es el interés nacional? ¿Qué iniciativas tiene el gobierno? El presidente o la administración del presidente ha decidido que hay temas específicos importantes para la nación. Buscamos ahí el tema nacional, ese interés nacional, y luego ya buscamos con su profesión qué podemos hacer
en qué podemos encajarnos para decir, usted tiene mérito sustancial en este tipo de caso y entonces podemos demostrar interés nacional. Todo ese sustancial, nacional, mérito, lo que hacemos es buscarlo, pero no hay como una lista específica. Así es. Entonces, muchas personas nos preguntan, ¿pero es mejor una u otra? No, de verdad no. La única cosa que sí es un poco mejor es si es la área de STEM. Así es. Sí, entonces ahí es ciencia, tecnología, en ingeniería y matemática. Y hay muchas profesiones que se encajan bajo esto, pero aparte de STEM, casi todos pueden calificar. Es nada más encontrar cuál es el beneficio que va a tener en este proyecto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces vamos con el segundo. El segundo criterio, tenemos que el extranjero tiene que estar bien posicionado para poder llevar a cabo este proyecto. Bien posicionado suena también medio raro, pero es básicamente poder demostrar que usted tiene la experiencia, las calificaciones, que usted tiene, digamos, un trayecto en su carrera que puede demostrar que o ya ha hecho lo que dice que va a hacer o tiene suficiente interés y experiencia como para poder ayudar a un grupo de personas, a su equipo, a que lleve a cabo lo que usted quiere hacer. A veces aquí nos confundimos con, bueno, entonces necesito licencia o no. Muchas profesiones, tanto en Estados Unidos como en su país, puede que requieran licencia. Pensemos en los doctores, pensemos en abogados, no sé, psicólogos. Tal vez usted requiera ya una licencia tanto en su país como acá, pero tal vez eso lo pone a usted o lo deja a usted bien posicionado para ayudarle a un grupo de psicólogos, por ejemplo, en Estados Unidos a que le ayuden. Exacto. Y este es el criterio que hemos visto más pedidos de evidencias adicionales de inmigración, porque ellos quieren ver de verdad que usted es una persona calificada para hacer lo que dice que quiere hacer. Si es una persona recién graduada, no tiene ninguna experiencia laboral, es un poco difícil de decir, ok, voy a abrir un negocio para consultar, porque nunca lo hizo antes. Y segundo, en estos tipos de pedidos de evidencias, también hemos visto que están preguntando para pruebas de que hay un cliente futuro, una búsqueda, una demanda para su trabajo, su proyecto. Queremos decir que no es obligado a enviar este tipo de evidencia, pero es un punto favorable a probar a la inmigración que de verdad hay una necesidad, es urgente y que usted ya ha buscado a algunos clientes y está como bien posicionado en el momento que está aprobado, que puede ya buscar los clientes e implementar lo que dijo que iba a hacer. Entonces, esto es como una dica que siempre mencionamos. Sí, los clientes son un positivo, pero si no lo tenemos, todavía podemos aplicar y buscar una estrategia separada. Así es. Y un ejemplo de una cliente que tenemos aquí en la oficina, ella es de Brasil. Y ella le llaman pues una pedagoga, que es, diría yo, una combinación entre educadora o profesora y una psicóloga también. Y ella tiene experiencia en Brasil en poder ayudar con niños con diferentes discapacidades mentales, incluyendo autismo. Ella se especializa en poder ayudarles no solo a que puedan, obviamente, aprender como tal, como educación básica primaria, pero también les ayuda a que ellos puedan tener su nivel de autismo, digamos, de una manera que puedan tener el tratamiento que requieren, la ayuda que requieren, el apoyo de parte de los padres, de los profesores y de las personas a su alrededor. Y ella ofreció hacer este tipo de proyecto y de plan en Florida. Nos llegó esta solicitud de más evidencias en cuanto a, bueno, realmente usted sí tiene la experiencia o no, y logramos conseguir 2 cartas de 2 entidades diferentes en Florida que decían, nos interesaría muchísimo porque Florida hoy en día tiene necesidad, no solamente con las personas que tienen autismo, sino también no sabemos a dónde llevar a las personas cuando tienen esta dificultad en la enseñanza. Entonces, ese tipo de cartas son muy importantes porque ayudan. Uno a veces piensa, bueno, pero ella no ha enseñado ni ha ayudado a niños con autismo en Estados Unidos, pero está bien posicionada, ha hecho eso tanto en Brasil que va a ser sencillo que estas compañías puedan confiar en su experiencia para que ella pueda llevar a cabo su proyecto. Es un ejemplo excelente y es como da claridad de cómo funciona esto. Entonces ahí está. El último criterio o prong que llamamos en inglés es tenemos que probar que en general será beneficioso a los Estados Unidos dispensar de
la necesidad de tener un empleador aplicando por usted, que es lo que llamamos un sponsor. Y ahí es como un poco difícil decir qué quiere decir este criterio. Y normalmente explicamos de una forma más clara, que sería, tenemos que probar que si es necesario hacer este proceso con un sponsor va a demorar más tiempo. A veces demora 18 meses a 2 años. Y cómo que este retraso en los tiempos irá como perjudicar a los Estados Unidos o la industria o la área que tiene plan de implementar su proyecto. Y ahí buscamos como más artículos diciendo que es una área urgente, que hay una necesidad inmediata, que hay como falta de profesionales en la área. Y ahí es el trabajo de nosotros, en este caso, de argumentar y probar al oficial de que sí, cuando estamos balanceando todo junto o equilibrando, que es favorable aprobar, porque con todo un conjunto, sí, es beneficioso a los Estados Unidos. Así es. Y también pensamos nosotros en temas innovadores, ¿no? Algo que es tan importante, tan urgente, diría yo, en temas de lo que necesita el país, que no deberíamos nosotros esperar a que haya una empresa que esté dispuesta a contratarlo. No deberíamos esperar a que haya un cliente como tal específico. Como hablamos, obviamente sirve mucho tener cartas de personas que ya estén interesadas, pero puede que sea algo tan innovador, algo que ni siquiera Estados Unidos esté haciendo hoy en día, que es necesario que pueda empezar a hacerse. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que, pues, antes de que fuera tan popular toda la inteligencia artificial, era un tema popular para la EB2 por interés nacional, porque Estados Unidos tal vez no era tan... no estaba tan público en cuanto tenemos estos proyectos y vamos a presentar estos programas, mientras que otros países ya lo estaban haciendo y empezaron muchas personas a hacer ese tipo de proyecto. Entonces, piénselo también, algo innovador no necesariamente significa algo que, digamos, tenga que estar ya en Estados Unidos. Usted puede empezarlo. Perfecto. Entonces ahí están como los 3 criterios de la EB2 por interés nacional. Esos son los más subjetivos. Y cuando prueban los 3, básicamente ellos pueden aprobar. Pero recuerden que todo esto va a necesitar una estrategia muy clara basándonos en su experiencia particular. Es una cosa que no podemos copiar y decir, ok, aquí está su caso. Todo será basado en su experiencia, sus certificaciones, su trabajo, para que esté bien claro, que está bien posicionado y que será un beneficio a los Estados Unidos. Y por último, entonces... tenemos nuestros tips. El primer tip es un importante. Como latinos es un punto como complicado, pero es la importancia de los documentos, la preparación de todo lo que es necesario para un proceso. Muchas veces enviamos a los clientes el cuestionario, la lista completa y ellos dicen, pero no tengo nada, no tengo cómo probar esta experiencia o este proyecto. Y ahí es un punto crítico porque la inmigración tiene que ver algo. Ellos quieren ver de verdad alguna prueba, una carta, un anuncio de que hizo ese trabajo o que está buscando. Entonces, el tip sería básicamente pensar en y empezar a buscar los documentos académicos, experiencia, contratos, proyectos, para que cuando empieza el proceso ya está un poco más preparado y que no será como una sorpresa total de todo lo que es necesario, porque es mucha documentación. Entonces, esto es el primer tip. Perfecto. Y el segundo está muy relacionado con ese, que es que puedan preparar toda su solicitud, toda su aplicación de una manera completa. Esto requiere una estrategia. Muchas veces pensamos, yo lo puedo hacer solo, puedo contratar a la empresa que simplemente me ayuda con los formularios a organizar los documentos y de que pueda hacerlo, lo puede hacer. Pero es importante tener buena estrategia, saber qué documentos incluir, qué otros mejor guardar por si acaso los llega a necesitar en el futuro, saber qué tipo de formularios llenar, saber, bueno, si estoy haciendo este tipo de proyecto, voy a necesitar tal vez más cartas de recomendación o voy a necesitar tal vez más prueba de que yo ya hice presentaciones o capacitaciones en otros lugares. Mejor dicho, dependiendo de su proyecto, dependiendo de su caso, hay estrategias diferentes y para eso estamos nosotros como abogados, para poder ayudarles a que ustedes sepan qué poder hacer. Y el tip en general es tengan una buena estrategia y contraten a un buen abogado. Así es. Y el tercer tip es un tema,
popular. Muy popular. Muy popular. Entonces, obviamente vamos a hacer un episodio nada más en este tema, pero el tercer tip es las cartas de recomendación. Es extremadamente importante que tienes en su plan, su petición, cartas de profesionales en la área que pueden recomendar o atestar de su experiencia laboral, sus contribuciones en posiciones anteriores y una explicación de los proyectos donde trabajó y cómo esto fue beneficioso a la empresa o el país donde trabajaba. Ahora, muchos nos preguntan cuántas cartas y quién debería escribir las cartas. Así es. No hay un número específico. Yo siempre les digo a todos, entre más mejor. Y me dicen, ¿pero cuántas? Entre más mejor. Y tampoco necesitamos que vivan en Estados Unidos. No necesitamos que vivan en su país. Lo importante es que lo conozcan, lo importante es que sepan de su trabajo, que sepan de la experiencia que tiene, la calidad de profesional que es, para que puedan confiar en su trabajo y convencer, piénselo así, tenemos que convencer al oficial de inmigración que hay gente que ya sabe que usted es bueno en lo que hace. No tenemos que demostrar que usted es extraordinario, tenemos que demostrar que usted es, iba a decir, bien posicionado, que es prácticamente lo que dice la ley de inmigración. Acima de la media. Sí. Entonces, con tal de que demostremos que usted tiene toda la información, experiencia, documentación para demostrar que es lo mejor, las cartas son importantísimas. Y por lo importantes que son, nosotros tenemos nuestro propio sistema en nuestra oficina. Y eso, en mi opinión, es un diferencial muy grande. En nuestra oficina tenemos un equipo dedicado a escribir las cartas por ustedes, nuestros clientes, porque entendemos que las cartas son tan importantes. El texto es muy importante. Hay ciertos puntos que deberían estar ahí en la carta y algunos términos que son importantes. Entonces ustedes nos indican la persona, cómo lo conocen, dónde trabajaron y nosotros buscamos más informaciones y escribimos las cartas para que usted reciba el mejor producto de la carta y que la persona está bien como cómoda a firmar la carta. Entonces esto es un tip que nosotros hacemos en la oficina. Nosotros escribimos todo. Si hay algún abogado o una consultoría que está diciendo, no, ustedes escriban y nos envían, piensa un poco más, porque son importantes y no copiamos una carta a la otra. Es totalmente personalizada a este profesional y a usted. Perfecto. Y el último tip tiene que ver también con algo que tal vez ustedes esperaban que dijéramos durante el episodio y tal vez no lo escucharon todavía. Plan de negocio o plan profesional, específicamente un plan de su proyecto. A veces pensamos que el plan es lo más importante de todo el proyecto y aunque es una parte bien importante de una solicitud de interés nacional, el plan de negocios o el plan profesional no es su caso completo, no es la estrategia completa. Es parte y sí, va de una manera muy general poner todos los argumentos en uno solo, pero el oficial va a mirar su plan de negocios y tal vez a lo que va a ir es, bueno, cuáles son las proyecciones de la empresa, qué es lo que va a ganar, cuántos empleados van a tener, porque el oficial está mirando su negocio como tal, como, bueno, qué va a ayudar a la economía en Estados Unidos. Y tal vez ignoró el resto porque quiere ver las cartas de recomendaciones, quiere ver las capacitaciones, etc. Entonces, tener un buen plan de su proyecto es nuestro último tip. Vamos a tener un episodio específico solo para hablar de, bueno, hacemos un plan de negocio o un plan profesional. Les vamos a explicar cuál es la diferencia entre las dos y qué va a ser lo mejor. Nuevamente, cuál es la mejor estrategia para su caso. Así es, perfecto. Entonces, ahora estamos llegando al final de este episodio. Hoy hablamos de las noticias, también hablamos de la EB-2 por interés nacional de una forma más general. Explicamos la ley, el precedente, los criterios para calificar y también pasamos algunos tips acerca de la preparación de su caso o otro caso. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle me gusta a nuestros videos y a las publicaciones que hacemos. Por favor, dennos sugerencias de lo que ustedes quieran que nosotros también hablemos para que sepamos cómo podemos mejor ayudarles a ustedes. Y bueno, para el tema del próximo episodio que tenemos también. Ok, el tema es un tema muy importante. Quien está en una relación es para ti. Les dejamos con una pregunta. ¿Es mejor hacer una visa de prometidos o
por matrimonio o por ajuste de estatus, que será un proceso de acá. Entonces, cada uno hay sus criterios, hay sus beneficios y vamos a hablar entonces de familias. Perfecto. Entonces hablaremos de esas visas de matrimonio y de prometido a ver qué es mejor. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por seguirnos y nos hablamos entonces en la próxima. Hasta la próxima.